Bueno, Guardión. Pues Xavier. haré un todavía, ya. No sé si ya tarde. Bueno, Xavier Aja es el corresponsal económico de Della, ¿no? Vamos a llamarlo así, aunque creo que tu puesto tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno. Analista y corresponsal económico, sí. Bueno, conoces perfectamente la realidad económica del País Vasco y eres perfectamente consciente de todas sus virtudes y sus defectos. Y en este momento, donde los defectos pues, son los que más pesan, porque como las cosas están mal, suele ser el peor momento para mostrar virtudes casi, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hablar contigo durante un rato de cuál es la situación, perspectivas y a ver qué es lo que tú esperas que pase en el futuro y dónde pues, crees que se va a apostar para poder salir de esta, ¿no? Entonces, lo primero, Xavier, si te parece un diagnóstico de lo que percibes. Pues yo, particularmente en estos momentos, la situación es muy complicada por dos razones. El eje de la industria vasca y de la economía vasca es la industria de la movilidad. Y en la movilidad estamos hablando básicamente del automóvil, en primer lugar, y del sector aeronáutico en segundo. Luego está ferrocarriles, autobuses y demás. Sector automoción, sector automóvil. Viene a representar casi el 25% del PIB. Porque hay que tener en cuenta que son fábricas de automóviles, desde Mercedes en Vitoria a Volkswagen en Andaven. Son fábricas de neumáticos, Michelin, Bridgestone, Firestone. Son además fábricas de componentes. Y aquí tenemos las principales empresas o de las principales empresas del mundo de componentes de automóvil. Gestam, CIE Automotive, Grupo Mondragón. Son además ingenierías. Todo esto está pasando por una situación como no se ha conocido nunca, porque el parón del automóvil en Europa Occidental es tremendo. Estamos hablando de caídas del 40-50%, pero es que por una vez todos los mercados del mundo están a la baja en el automóvil. Otras veces Europa iba bien, América mal, se cambiaba. Ahora está todo el mercado automóvil en todo el mundo, porque esta pandemia es global, está paralizado. Pero es que las perspectivas desde el punto de vista europeo a corto plazo, y digo corto plazo, año y medio, no son positivas. Y en el caso del Estado español, menos. ¿Por qué? Porque en estos momentos el automóvil está viviendo su propia transición hacia el automóvil eléctrico. El automóvil eléctrico supone muchísimas menos piezas que el automóvil mecánico de motor de combustión. ¿Qué representa eso? Pues que a corto plazo es menos trabajo para la industria de componentes vasca. Pero es que tampoco estamos ayudando al mundo del automóvil y a la transición energética. ¿Por qué? Hay que poner el coche eléctrico. El coche eléctrico ya con sus limitaciones tecnológicas está limitado a los entornos conurbanos. Por dos razones, porque tiene muy poca autonomía y pocos puntos de recarga. Nadie se va a los Pirineos o los picos de Europa hoy día desde el País Vasco con un coche eléctrico. ¿Qué pasa? Que nuestros máximos representantes en los ayuntamientos grandes de Bilbao tampoco quieren el coche eléctrico, no quieren coches en las ciudades. Pues señores, me parece muy legítimo que no quieras coche en las ciudades, pero ¿qué alternativa tenemos en la industria? ¿Qué motivo das tú para que compre un automóvil? Pues ninguno. Como la gente además no tiene claro qué modelo de automóvil, que es la segunda inversión más grande de una persona después del domicilio, de su casa. Claro, ¿qué compro? Un coche que se compra a 10, 12 años de vida. No sabemos si compro un diésel y no me dejan entrar a la ciudad. No sé si el eléctrico, que a los 8 años se acaba la batería, como las baterías de los coches y los ordenadores, y que cuestan casi más que el coche en estos momentos, hay que cambiarla. Una duda existencial. Segunda industria, aeronáutico. Se ha parado totalmente la industria aeronáutica mundial, porque los vuelos baratos, que era el leitmotiv, el tirador fundamental de esta industria, veremos a ver cuándo vuelven, porque el turismo está paralizado y no está fácil porque la confianza no se recupera tan fácilmente. ITP, Aernova, Sener, las grandes empresas vascas ligados con Airbus o con Boeing, paradas por lo menos hasta el año que viene. Claro, si quitas una parte fundamental de tu industria en los próximos meses, la situación es complicada. Y segunda pata o tercera, el Estado español, su principal industria es la turística, 12-14% del PIB. En Euskal Herria, que no era tan importante, empieza a ser ya, desde el Guggenheim a San Fermines, un 6-7% del PIB. Vamos a tener un turismo interior, pero menos que el extranjero que venía. Entonces, conclusión, si tu principal industria, automóvil, aeronáutico, está parada, si el turismo, consumo interno, bares, restaurantes y tal, va a costar que arranque, tenemos un problema, Houston. Eso es un poco el resumen de cómo vivo la situación a corto plazo. Muy bien. El turismo, sin embargo, Xavier, parece que hay algunos
algunos datos que indican que en Euskadi no se va a ver tan afectado como en otras zonas. Quizás porque no estaba Sí, tan masificado, ¿no? por una razón, porque aquí tenemos mucho turismo interno y somos optimistas de que ese turismo interno español quiera venir al norte de la península. Pero es complejo, es complejo. Estábamos teniendo, por decir tres datos básicos, San Fermines mueve muchísima gente de fuera en Navarra. En el caso de Vizcaya, Bilbao iba a coger este año la Eurocopa. Se esperaba una asistencia masiva. Y no por la asistencia en esos días puntuales, sino porque esta gente hace un efecto de llamada de boca a oreja. Si está bien aquí, conoce el País Vasco, lo cuenta fuera y viene más gente a futuro. En estos momentos eso no podemos contar con ello, con lo cual complejo. Y luego nosotros mismos, el turismo interno propio de Euskadi, la gente se está pensando mucho en salir por dos razones. Primero, por un cierto resquemor, que ese es el menor de los problemas, a la parte sanitaria, pero por otro resquemor que es más importante, tengo menos dinero para gastar. No hay que olvidar que tenemos a 400.000 personas en ERTE. No están cobrando lo mismo, no estamos cobrando lo mismo los ciudadanos. Hoy han salido, hoy viernes, en el momento que se está grabando esto, han salido los datos del paro. Tenemos 30.000 personas menos afiliados a la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma Vasca, que hace un año. Y tenemos casi un 30% más de desempleo. Esto no se arregla de un día para otro. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer para salir de esta? ¿O qué se te ocurre? ¿Sabes? Bueno, primero, un tema que es fundamental, que es la confianza. Yo soy optimista por naturaleza. Entonces, lo que no puede ser es que la gente que pueda, y siempre hay gente que puede, reduzca el gasto de una manera irracional. La demanda interna es clave en nuestro resurgir económico, por lo menos a corto plazo, y el que estaba pensando cambiar de coche y sabe que tiene un salario porque está en un sector poco afectado, como es el alimentario o como el sanitario, o dentro de un orden la función pública, que cambie de coche. Digo el coche o lo que fuese a hacer, la compra principal que fuese a hacer, porque si no es complicadito. Y a más largo plazo hay un tema que es clave. La apuesta del mundo, como se está viendo con la pandemia, el confinamiento, va por la digitalización. Y en la digitalización, ya no digo Euskadi, ya no digo el Estado español, ya no digo Europa, Europa entera. Nos hemos quedado atrás. El mundo digital tiene dos focos, uno en Asia y sobre todo en Norteamérica, Estados Unidos y el mundo anglosajón, y estamos fuera de eso. La telefonía móvil, Europa se puso en cabeza con el GSM, con el 3G y con una marca líder mundial, Nokia. Hemos perdido toda la ventaja que teníamos respecto a Estados Unidos porque no entramos a la revolución de los contenidos, de los Google, de los Apple, de los Facebook y demás. Si perdemos ese tren, el tren de la digitalización, ya no digo Euskadi, digo Europa, vamos a tener complicadito. Entonces, la apuesta, innovación, porque tenemos nichos de mercado industriales que van a seguir siendo importantes, pero mucho más innovación, mucho más esfuerzo en I+D y más esfuerzo en digitalización. Es fácil decirlo, pero no tan sencillo. Hay que ayudar a la formación de que los jóvenes se apunten a las matemáticas, a la física, a la química, que hasta ahora se ha visto como algo complejo. Para darlo a conocer hay que tratarlo con cariño, hay que venderlo con cariño. Y bueno, pues nos ha faltado un poquito de eso. Tenemos mucha gente muy buena, muy formada, comillas, en las carreras de letras, que está muy bien, pero no es suficiente. Y yo creo que eso hay que incentivarlo de alguna manera. Y una de las formas de incentivar es que un chaval que vaya a este sector vea que además tiene una carrera profesional por delante y está bien pagado. Es que desgraciadamente últimamente nos hemos basado en competir en cierta medida en base a costes salariales bajos dentro de un estándar occidental. Claro, si a un ingeniero con 3 años de carrera le sigues pagando menos de 2.000 euros, es complicado. Ya no digo ya un matemático o cualquier otra función de estas. Tenemos que dar un salto y creérnoslo sobre todo. Porque lo demás tenemos gente cualificada, tenemos universidades que si se acercan a la realidad del mercado y de la realidad social pueden dar el salto adelante, importante. Y yo creo que soy medianamente optimista en ese sentido, pero nos va a costar. Vamos a tener 2 o 3 años de transición muy complicada por un dato. Porque así como en las crisis de los años 70, 90, reconversión industrial, entrada en la Unión Europea, etcétera, tuvimos que reconvertir un tejido industrial obsoleto, pero es que el país y los ciudadanos no estábamos endeudados. Es que ahora el país, aunque el País Vasco lo esté menos, estamos muy endeudados y el Estado español ni hablamos. Y claro, es complicadito cuando estamos envejeciendo, cuando tenemos una partida de pensiones creciente en los próximos años,
No es sencillo, no es sencillo. Ujú. Vale, tú ya llevas unos cuantos años como cronista económico, ¿verdad, Más Xavier? de 30. 30. O sea que has vivido unas cuantas crisis ya. Oh. Sí, te estaba diciendo antes de memoria la de los años 70, la transición del franquismo, cuando la gente, por el miedo a ver qué pasaría con Franco o no Franco, dejó de invertir desde el año 70, que fue el máximo de acercamiento del PIB español respecto al PIB europeo. El año 70, el más concretamente, Pero fue el mejor año. esa es de hace más de 30 años, ¿eh? Sí, bueno, pero yo ya vivía. Conocimos eso, conocimos los 70, fue con la crisis del petróleo, la primera, Yom Kippur y todo aquello. Llegó Sí. la del 80, principios de los 80, con la reconversión industrial, le llegó la en mediados de los 80 con la entrada en la Unión Europea y llegó la del 93, que fue la última gran crisis industrial, hasta la de 2008. Vivimos unos periodos magníficos, del 93 al 2008, de crecimiento continuo, 15 años que se nos olvida. Hemos pasado 6 años malos del 98 a 2004, pero estábamos ahora otros 5 años de crecimiento, lo cual también tocaba. Los ciclos existen. ¿Existen por qué? Porque en 2 o 3 años, por ejemplo, por decir una cosa muy sencilla, la gente cambia de coche, cambia de lavadora, cambia de televisor, y te duran 4, 5, 6 o 10 años. En 2 o 3 años se acumula y luego hay 3 o 4 años que están con los equipos nuevos que no hay que renovarlos. Por supuesto, hay un bajón de la demanda. Pues eso más o menos es simplificando los ciclos económicos en cuanto a la demanda, el consumo y demás. Entonces, yo siendo positivo y contando que llevo muchos años en este negocio, he visto 3 crisis muy complicadas, 2008, 93 y la de los 80, y hemos salido de las 3. Y hasta ahora, afortunadamente, el 90% de la población ha salido mejor que la anterior. Nosotros vivimos mejor que nuestros padres. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Todavía es difícil de saber, pero quiero ser optimista. ¿Cómo entraste tú en el periodismo económico, Xavier? ¿Cómo fue esa...? Pues muy sencillo. A mí, a través de un amigo, yo vivía al lado de la Gaceta del Norte, en el Ensanche Bilbao, me pidieron para hacer unas La colaboraciones de Gaceta, la deportes, Gaceta, porque yo, la Gaceta del Norte, a los más jóvenes en convendría ENAO, explicarles que era un periódico. era un Porque mucha... periódico antiguo Bilbao, el más histórico con el correo español en aquel momento, que en la transición democrática no supo aceptar que la sociedad vasca era plural y se encontró en 3 años, pasó de vender 100.000 periódicos a vender 10.000, más o menos. Yo entré en la fase ya de decadencia total porque me pidieron una colaboración de deportes. Yo entrenaba baloncesto entonces en categorías nacionales y cuando estaba dentro del periódico estaba además estudiando empresariales. Y me dijeron, oye, ¿no querrás hacer algo de esto? Y digo, a mí me gusta empresariales, me gusta la economía y hasta hoy, y hasta hoy. O sea, pero tú eras periodista antes que ser... No, yo me matriculé en periodismo una vez de estar trabajando en un periódico. O sea, yo hice periodismo Ah, después. Yo hice empresariales. estudiabas empresariales. Ah, qué curioso. En el Cano, sí. Diplomatura en empresariales en el Cano. Ah, Y además tuve unos profesores, me acuerdo ahora, magníficos. Un profesor de teoría económica, Lumbreras, que era una maravilla. No, ajá. me lo pasé muy bien, de época. Sí, sí, sí. O sea, que hiciste... Normalmente una persona que estudia empresariales pues acaba trabajando en una empresa en puestos varios o acaba siendo empresario, pero tú eres Pues no, una llegó el rara avis, periodismo, ¿no? me enganchó. El periodismo es un oficio, ahora no sé si tanto, pero era un oficio precioso. Hay que tener en cuenta además que el periodismo en los años 80, 90 ha sido una maravilla, porque hemos vivido la transición democrática en el Estado y en Euskadi, hemos vivido la consolidación de la autonomía al gobierno vasco, el concierto económico, hemos vivido la entrada a la Unión Europea, hemos vivido el desarrollo económico posentrada en la Unión Europea, hemos vivido la puesta en marcha de una moneda única, del euro. Han sido unos momentos espectaculares. Desde el punto de vista periodístico, yo creo que he vivido una de las mejores épocas de este oficio. Y además los periódicos ganaban dinero. Aunque ahora parezca sorprendente, ganaba dinero y hasta nos pagaban bien. Y hasta tenías ofertas de trabajo. O sea, yo he podido pasar por varios medios, había colaboraciones, además de un trabajo fijo, bien remuneradas. Ajá. No, nada que ver con la realidad actual. Mejor no te digo lo que podíamos cobrar por una colaboración entonces, porque ahora, pasados 30 años, en términos absolutos, igual no lo alcanza a uno de la gente más joven. Sí, sí, sí. Y entonces te enganchó y te dedicaste ya primero en la Gaceta del Norte y después en Deia, ¿verdad? Pasaste Sí, directamente... tuve un pequeño paso intermedio en
la Economía 16, que era un periódico especializado económico, que montaron Díaz Well y gente que había sido accionista del Diario 16. Cuando se fue Pedro J. Ramírez y creó El Mundo, otra gente se fue con él y montó un grupo económico para competir con Expansión y 5 días. A mí me invitaron a ir a Madrid. Madrid no es lo mío. Estuve una semana allí y me dije, lo siento, pero esto no es mi vida ni mi forma de entender la profesión. Les dije que no iba a Madrid, me dijeron que me quedase de delegado en el País Vasco, pero entonces ya era distinto. Lo del delegado del País Vasco lo compaginé durante unos meses con mi trabajo en Della, pero ya decidí quedarme en Della definitivamente y hasta hoy. Muy bien. Y bueno, pues has vivido también dentro de ese proceso periodístico, has vivido la digitalización del mundo de los medios. Tremenda. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo de ese inicio a cómo es ahora? Pues mira, voy a poner un ejemplo que a los oyentes más jóvenes les va a sorprender. Yo llegué todavía al periodismo, la antigua Gaceta Norte, donde un redactor escribía con máquina de escribir en un folio en blanco, redactaba un texto, en otro folio ponía un titular, que luego seguramente se lo cambiaba el redactor jefe. Eso iba a un taller donde una persona lo picaba, o sea, lo ponía, lo que podríamos decir, en un ordenador, tecleaba. Otra persona hacía la composición, la fotocomposición de ese texto y físicamente lo pegaba sobre una especie de página grande de periódico, lo pegaba, lo cortaba, eso simplificando, se fotografiaba y se mandaba a la imprenta. En este caso a los talleres gráficos, que en aquel momento estaban casi todos en Bilbao Centro, Bilbao Bolueta, vamos, básicamente. Y así se hacía el periódico. Total, tu oficio era redactar, un señor titulaba, 2, otro señor te corregía 3, un señor hacía la fotocomposición 4, otro señor hacía la fotografía 5, otro señor revelaba la fotografía 6, otro señor hacía fotocomposición en el periódico 7 y otro lo hacía en la rotativa. 8 personas. De repente llegan los ordenadores y de esas 8 personas quedan 3. Las 5 primeras las haces tú solo. ¿Qué vamos a hablar? Además teníamos todavía los teles, que no voy a explicar lo que es porque tengo que aparecer el abuelo Cebolleta. Yo llegué justo a la entrada del fax, que fue todo un avance, pero duró muy poquito. El fax permite fotocopiar, dicho de una manera, un documento escrito y sale a 1.000 o a 10.000 kilómetros de distancia. Pues esto, que es una tontería ahora, fue todo un avance. Y luego ya, afortunadamente, entró el ordenador, entró la época de Apple, de los Mac, y ya fue un salto exponencial. Ya podías hacer como hacemos hoy día. En tu ordenador haces todo. Tú puedes hacer incluso con la camarita del ordenador o del teléfono la foto, y no estoy quitando el trabajo a los compañeros fotógrafos, porque hoy ellos son unos artistas de lo suyo, artistas en el buen sentido, de muy buenos profesionales, y tienen una visión que yo no puedo tener, o yo no tengo por lo menos, pero puedes hacer físicamente la foto, puedes grabar la imagen, con esa imagen grabada en vídeo hacer un fotograma y sacar la foto, copiar el texto, grabar el texto. Hay programas digitales que incluso ya pueden grabar una entrevista y digitalizarla, o sea, hacer el texto corrido. Tú lo editas, lo metes en página, tú diseñas tu propia página si lo quieres que vaya por arriba o por abajo, a 3, 4, 5 columnas, a 2, a 1. Haces prácticamente todo y eso lo mandas directamente a imprimir, a imprenta, que está muy automatizado. Hay un señor en artes gráficas, pero un señor ya, no 40. La digitalización, tremenda. Y también introdujo un montón de competencia al final. La digitalización, más bien Internet, ¿no? Es la que ha traído... Sí. Internet ha tenido muchísimas ventajas y alguna desventaja. La desventaja es que, como todavía estamos en abierto casi todos los periódicos, ahora estamos intentando cobrar, pero eso es una cosa complicada. Me voy a centrar un poco en el periodismo de papel porque es el que estoy más especializado, pero hay muchas cosas que sirven para radio y televisión. Pero el periodismo de papel ha llegado un momento que todos veíamos todo. Esto ha sido un problema, que al final hay la teoría de la manada, como pasa en la bolsa. En la bolsa el problema no es que hagas algo distinto. El problema es que hagas algo distinto y que salga mal. Si tú tomas una decisión errónea y todos toman la decisión errónea, te cubres y dices, no, es que todos hemos comprado acciones de Pepe, las acciones de Pepe se han ido a la ruina. Nadie te va a echar de tu trabajo. Pero si tú tomas una decisión distinta y los demás aciertan y tú no, se complica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en periodismo, como todos vemos todos los titulares, hay un momento
que hay un efecto, o ha habido efecto manada, lo que piensa la mayoría, y eso es un error. Antes, periodísticamente, cada periódico salía con su titular propio, con su forma de entender la noticia distinta, porque no lo compartías. O sea, ibas a una rueda de prensa, sí, te tomabas un vino con el compañero, pero no comentabas absolutamente nada. No había nadie de una agencia que ya te había lanzado una primera información al segundo, primera información que a veces alguien valora más que la del profesional que han mandado el mismo medio. No digo que sea mi caso, pero eso lo hemos conocido todos. Claro, eso ya genera pues un efecto manada de que se hace una visión para mí muy homogénea de la información, habiendo más fuentes y más cauces que nunca. Vale. Está bien este planteamiento de las visiones homogéneas. Otra pregunta, me ha venido un pequeño huracán. Sí, no tan pequeño, sí. Xavier, el Internet también ha traído muchísima competencia, ha hecho que los medios lo tengan mucho peor para poder ganar dinero, como decíamos antes. ¿Qué futuro ves a los medios de comunicación en este momento? Pues primero, dos cosas, y empiezo con Internet. Internet es una herramienta maravillosa y, entre comillas, es barata, comparado con la inversión que suponía tener un medio de comunicación tradicional, una radio, ya no digo un periódico, una rotativa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cualquier persona con talento o algo que contar, con un teléfono móvil hoy día y poco más, puede lanzar sus emisiones, puede incluso grabar sus pequeños programas, sus clips, puede hacer hasta cine. De hecho, he conocido artistas maravillosos rodando películas con una camarita de mano, incluso con un teléfono móvil, porque tenían el talento. Esto ha agilizado todo y ha abaratado todo. Pero también ha introducido una competencia y ha eliminado los filtros. La inmediatez, desde mi punto de vista, va en contra del rigor. Porque en un papel, yo estoy defendiendo el periodismo de papel, tú no te lanzabas al ruedo a lanzar algo escrito porque quedaba escrito, daba tiempo a reposar porque salía al día siguiente. Digo al día siguiente porque la mayoría de los periódicos eran matutinos, aunque ha habido alguno vespertino. Pero en cambio en Internet yo he visto, incluso en medios supuestamente serios de Internet, colgar una noticia y al minuto y medio retirarlo. En papel eso no hubiese pasado porque si no lo tienes bien atado, si no has confirmado esa fuente, no la cuelgas al minuto y medio. Porque sale al día siguiente y te lo piensas dos veces antes de sacarlo en papel. En Internet tiene esa parte negativa, que es que la inmediatez es tal que sale lo bueno y lo menos bueno. Y como se permite todo, porque a los 2 minutos nadie se acuerda porque lo borras, y el 90% de la gente no se acuerda, en cambio, un papel está ahí grabado, un programa de televisión entero de la televisión tradicional está ahí de por vida. ¿Qué futuro ve a los medios? Pues el medio importante, ¿por qué? Por lo mismo, alguien va a tener que filtrar las noticias y dar rigor a las noticias, porque es tal el volumen de información que no hay persona humana en estos momentos que pueda seguir todo. Es que si de verdad quieres estar atento con todos los impactos que hay, la cantidad de fuentes que hay, es muy difícil separar lo bueno, lo menos bueno, lo malo, lo interesado y simplemente lo que es mentira. Entonces, yo creo que alguien tiene que hacer esa filtración, alguien con formación, por supuesto con su ideología, con su planteamiento, pero es que en los periódicos, hasta ahora, todo el mundo sabía de qué pie cojeaba cada uno y qué intereses defiendes, ¿no? No engañas a nadie, en teoría. Sabes quiénes son tus dueños, quiénes son tus accionistas, qué intereses puede haber detrás. En cambio, en Internet es mucho más difícil saber quién está detrás. Por tanto, creo que los medios de comunicación tienen futuro en el sentido de que alguien tiene que hacer ese trabajo, del rigor, de poner filtros a la información y de hacer los análisis más sosegados. Y tiene un problema, cómo monetarizar este producto. Hoy es muy difícil porque hemos creado una generación de todo gratis, supuestamente gratis, porque alguien se piensa que lo que tiene gratis, todas las aplicaciones de Internet son gratis. Pues no, has vendido tu alma al diablo, tu alma es tu información privada, confidencial y demás, que ahora sirve para el Big Data, para los grandes estudios de mercado y de publicidad de otros, o para que te espíen directamente si interesa que te espíen directamente, en la parte negativa. Complicado. Medio de comunicación complicado, pero bienvenida a la competencia de Internet, porque dentro de Internet ha habido gente muy buena que en un momento dado no ha podido estar en los medios tradicionales porque se ha quedado fuera o porque él tenía otra idea del periodismo distinto y gracias a esto ha podido acceder y gracias a él y a este medio como es Internet y la digitalización podemos acceder la mayoría. Pero yo creo que hace falta filtros, hace falta rigor y el problema es el modelo de negocio, cómo conseguimos
al poner gratis, que me pareció un error, nuestro producto en nuestras propias zonas de influencia, me pareció un error total, lo dije en su día, lo digo ahora, ¿cómo conseguimos ahora que los lectores vean el valor añadido de pagar por algo? Cuando el 90% de la gente se ha acostumbrado a low cost, al gratis total, a supuestamente gratis, digo gratis total para entendernos, porque hay gente que considera que vender su alma al diablo y su información no vale dinero, pues que le digan a los Google de turno, a los Amazon de turno, si la información, el Big Data no vale nada. Se están forrando como no se ha forrado ninguna industria industrial antes, como una empresa industrial, perdón. Vale. Vamos a volver a la situación económica, Carlos, con este pequeño paréntesis que hemos hecho con tu trayectoria. ¿Qué sectores ves que pueden tirar de la recuperación? Hay uno que para mí es fundamental y no es un contrasentido, el de la movilidad y de la energía. Son dos, vamos. Movilidad, aunque haya dicho lo que he comentado del automóvil y del avión, hay otra movilidad que va a estar creciendo, que es el transporte urbano interurbano. Estamos hablando de los tranvías, estamos hablando del ferrocarril, estamos hablando del transporte como colectivo electrificado, del transporte individual electrificado, simplificando el patinete eléctrico, la moto eléctrica, la bici eléctrica, que tiene un futuro grandísimo, pero sobre todo el transporte grande, o sea, lo que es el metro, el tranvía y similar. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque la población mundial se está concentrando en macrourbes. Ya está claro, el 70% de la población del mundo, creo recordar, vive en grandes urbes y no paran de crecer. Aquí no tenemos esa perspectiva en Europa Occidental porque la población no crece mucho, pero uno va, por ejemplo, a México DF, va a Sao Paulo, por no decir de Asia, Calcuta, Bangkok, Hong Kong, Cantón, Pekín. Increíble, es increíble el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades con el transporte individual de automóvil que hemos crecido ahora son inviables, ni ecológicamente, ni geográfica, ni físicamente, con lo cual tenemos que el transporte colectivo. Euskadi. Tenemos dos grandes empresas, que son CAF y Irizar, en la movilidad fundamental. Talgo también hace lo suyo, aunque no está radicado en Euskadi, pero tiene plantas aquí. Y ahí tenemos un sector que va a crecer en los próximos años de cara al crecimiento urbano y al crecimiento del transporte sostenible en las ciudades. Y luego la energía. La transición energética es absolutamente incuestionable. No podemos seguir quemando combustibles fósiles. Primero, porque son finitos, tanto el petróleo como el carbón, como el gas. Y segundo, porque tenemos un efecto invernadero y un efecto de contaminación. Las energías renovables han venido para quedarse. El sol, el viento y el agua están ahí todo el rato. Y yo creo que ya hay una tecnología suficientemente desarrollada como para rentabilizarlo a costes asequibles. Va a ir a más y toda la industria que tiene que ver con la energía sostenible y renovable va a crecer en los próximos años. Y aquí tenemos, hay que decirlo, en Euskadi tenemos líderes tecnológicos en este sector. Tenemos a Iberdrola, tenemos a Gamesa Siemens, tenemos a Senel, que ha diseñado las centrales solares térmicas, tenemos a SolarPack, que hace fotovoltaica, por no hablar de todas las empresas de componentes que se encargan de la distribución de la electricidad, cuando la electricidad va a ser el motor del mundo los próximos años. Se va a electrificar todo y ahí tenemos Profesor Mazábal, tenemos Arteche, tenemos muchísimas empresas de primer nivel. A Gamesa la has mencionado, pero casi mejor no mencionarla, ¿no? Casi mejor, pero yo me voy a quedar con la parte positiva. Gamesa todavía, y espero que por mucho tiempo, tiene su centro de desarrollo de I+D de la eólica terrestre en el País Vasco y su grado de conocimiento es muy alto. Yo quiero pensar que eso se va a mantener, igual que parte de la industria de componentes. La eólica terrestre en estos momentos con Siemens está complicado. Está complicado lo que son las fábricas. ¿Por qué? Primero, un error de diseño. En su día, como siempre somos muy listos, y no me refiero a Euskadi, me refiero en general, en todo esto español, te daban el permiso para poner una planta fotovoltaica, una planta eólica, solo si ponías una plantita de fabricación al lado. Hemos llegado a una cosa que es absolutamente un desafuero, de que cada territorio, cada comunidad autónoma tenía sus fabriquitas. Pues no, esto era anticompetitivo antes, ahora y después. Cuando la economía, que está globalizada, también cuando se montaron las fabriquitas, no tenía mucho sentido que haya 28 plantas de alas, de palas, 4 plantas de nacelles, y al final hay una cierta reestructuración lógica. ¿Qué pasa? Que si el centro de decisión no está aquí y está en Alemania, la gente no compra
fábricas por algo. Compra cuota de mercado. Y Siemens ha comprado cuota de mercado. He conocido a un líder y un conocimiento que tenía Gamesa en medio mundo, Gamesa eólica terrestre, y ahora pues le empiezan a sobrar las plantas de producción en el País Vasco, porque la producción en estos momentos es cara. Es cara si la comparas con la planta que han comprado en Portugal, que está al lado del mar, es mucho más grande que las plantitas que teníamos en el Estado español, y encima, por suerte o por desgracia, en Portugal los niveles salariales son mucho más bajos. Bueno, se mantiene una planta en Guipúzcoa, ¿no? De la Sí, antigua... no, a ver, lo que son componentes de más tecnología en CEASU, Munguía y tal, se van a mantener. Y por supuesto, en Navarra y tal, centros de desarrollo y demás. Pero las grandes plantas de producción, físicamente de palas o tal, va a ser complicadito. A menos que lo hagan empresas como Siemens Gamesa. Lo harán las subcontratas de componentes con otras estructuras de costes y especializadas. Tenemos varias, tenemos a ISEA Wind, tenemos a Lointec, tenemos varias en el País Vasco que hacen componentes de los molinos de viento, pero no los más importantes. Vale. ¿Cómo ves a las startups, el emprendimiento en general? ¿Crees que esa es una vía para recuperarnos o no? Fundamental, fundamental. Pero pasa por un cambio de mentalidad. Y a ver si me explico. No puede ser que en Euskadi, en España, una persona monta un negocio, monta una empresa, se equivoca o le sale mal y tiene que cerrarlo, le pongamos una X, le condenemos al fuego eterno porque es que le ha salido mal y lo recuerda toda su vida, lo recuerda la banca que la ha financiado, lo recuerdan 4 proveedores. Señores, yo esto admiro totalmente el sistema anglosajón o el sistema holandés. Solo se equivoca el que se pone en marcha. Y tenemos que fomentar esa mentalidad, que emprender y equivocarse no es pecado y no es delito. Ojalá haya mayor número de emprendedores. Animemos a los emprendedores. Tratemos con el reconocimiento social que se merecen. Y un tema fundamental. Ahora está más o menos de moda, qué bonito es ser emprendedor. Claro, un emprendedor empieza con 4 personas o con 2. Si le va bien y tiene éxito, acaba teniendo 200. ¿Y qué pasa? Y perdón por la frase. Si pasas de ser emprendedor con 4 a tener 200, ya pasas a ser de emprendedor a empresario. Entonces es un hijo de puta. Y perdón por la expresión. Pues no, señores, no. Eso hay que valorarlo. Y hay que valorar las carreras empresariales. Y hay que valorar empresariales de empresario, me refiero, no las empresariales de las facultades, que también. Y cuando ese concepto social se encarne en la sociedad vasca, en los chavales de 16, de 15, 17 años, que ser emprendedor es bueno, que ser emprendedor y tener éxito y ganar dinero es bueno, porque si tú ganas dinero es porque has generado riqueza, has generado empleo. Y si generas riqueza y empleo, pagas impuestos. Ese es otro debate. Hagamos luego que el dinero se reinvierta o se cobren impuestos por el beneficio. Pero primero hay que generar empresa. ¿Cómo lo veo? Dicho esto, si conseguimos esa mentalidad, que es lo primero, bien. Que tenemos muy pocos emprendedores, también. ¿Por qué? Porque nos miramos al ombligo. Porque en estos momentos en Euskadi estamos en una fase de autocomplacencia, que se vive muy bien. Tenemos una renta garantía de ingresos para que nadie se quede atrás, que está muy bien. Pero, señores, hay que arriesgar más, como arriesgaron los que nos han dejado este país. La gente que se iba de un taller, de una gran empresa, de un Altos Hornos, de un Unión Cerrajera, y montaba su taller con 2 amigos para hacerle la competencia a las grandes y tal. Esos han montado todas las acerías, han montado el tejido industrial que tenemos en Euskadi en el 90% de los casos. Y lo hicieron en una época en parte complicada porque no había nada, que fue los 50, 60, y luego más complicada por el tema de ETA en el caso concreto del País Vasco. Eso te iba a decir, Carlos, tú que tienes algún año más que yo, a mí me alucina que en los años 80, incluso 90 al principio, hubiera gente montando empresas en Euskadi. Te lo digo objetivamente porque el clima social era absolutamente contrario. Aquí hemos tenido empresarios excepcionales. No se les ha hecho justicia. Y voy a poner ejemplos muy concretitos. Yo tengo un conocido en la zona de Vizcaya de un duranguesado que cuando la crisis anterior, la de 2008, llegó con una inversión muy importante recién hecha. Hacían fundición para bloques motor de camiones. Se paró la demanda al 100%. Se dejaron de vender camiones, porque además solo hay 3 grandes grupos en toda Europa, de un día para otro. Y el tío dijo, ¿qué hago? ¿Despedir a la gente y luego si esto repunta un poco ya no tengo gente cualificada para hacerlo? ¿Qué hago? Cuando esta gente son algunos amigos míos personales, su jefe de taller,
incluso un obrero había estudiado con él. Pues cuento el ejemplo. Se endeudó, vendió su casa de Marbella, hizo una hipoteca sobre una finca que tenía en Bilbao y lo único que dejó a salvo es su casa particular. Pero se endeudó todo para seguir con la empresa adelante y la empresa sigue adelante. Y ejemplos como eso conozco varios. Conozco a gente en otra época que, ahora se puede contar, con amenazas terroristas. Yo he ido a hacerles una entrevista para el periódico, me reciben, me enseñan la fábrica, vemos todo, comemos y a la tarde voy a hacer la entrevista y me dice, no hay entrevista, y me enseña la última carta de amenazas de ETA. Pero no me voy a ir de este país. Y no se han ido de este país, pero no hubo entrevista. Se nos ha olvidado enseguida lo que ha sido esto, pero hemos tenido magníficos empresarios. Que luego hay abusos también, como toda la vida, pero también tenemos elementos de presión, hemos tenido sindicatos en otra época que también sabían cuándo aceptar unas cosas y cuándo otras, que había que pactar y cuándo no. Aquí la reconversión industrial se hizo con la colaboración sindical, que no se nos olvide. Entonces, decisión. Hay que fomentar el espíritu emprendedor, sobre todo poniendo en valor el reconocimiento social de la figura del emprendedor y del empresario. Para mí eso es clave. Y perdonar el error. Sí. En esos años, en los años 80, por ejemplo, Xavier, ¿qué contabais en la sección de economía? Porque las noticias eran todas bastante malas en general. No, hubo de todo. Hubo dos fases, una muy mala hasta el 86 y una del 86 al 90 muy buena. Me explico. Ajá. La mala fue porque fue la reconversión industrial que nos encontramos. No se habían hecho las inversiones suficientes porque venía el Estado español de un estado de autarquía en el cual, como estaban prohibidas las importaciones, no había que competir. Todo lo que producías aquí se vendía. Esto llegó, se murió Franco, se creó la Unión Europea, ya no podía ser, y nos quedamos con un desfase por falta de competencia. La competencia es fundamental para que la gente espabile. Segunda fase. En esta reconversión industrial, el gobierno vasco, con una persona para mí clave, que se llamaba Jon Azúa, que no se le ha reconocido lo suficiente, hizo una apuesta por sectores de futuro. Aparte de un plan 3R para intentar ayudar a las empresas, porque hay un problema. Cuando una empresa estaba en crisis, arrastraba en crisis a las que funcionaban bien. ¿Por qué? Porque hundía los precios. Ella dejaba de pagar, dejaba de cotizar, pero seguía en el mercado porque tenía que seguir produciendo. Y claro, tiraba los precios para seguir produciendo. Con lo cual, el que pagaba esos impuestos, pagaba a su gente y mantenía los precios, se veía abocado también a una competencia desleal. Bueno, ¿qué hizo el gobierno vasco, las diputaciones y el espíritu de Jon Azúa? Vamos a ir a sectores nuevos. Se nos ha olvidado enseguida. Los sectores nuevos tuvieron nombre. Tuvieron nombre que era entrar al sector eólico y al sector aeronáutico. Y aquí montamos ITP, aquí montamos Aernova, aquí montamos Gamesa, que eran sectores donde Euskadi no tenía nada que rascar y eran sectores de futuro. Hoy día, si no hubiese sido por aquel impulso del gobierno vasco de crear sectores de cero, no tendríamos industria aeronáutica. En ITP, todavía me acuerdo perfectamente que se discutía si se iba a montar una fábrica en Orduña. Alguien con buen criterio dijo, hombre, en Orduña está muy bien, pero mejor en el aeropuerto. Y se hizo al lado del aeropuerto, en Zamudio, y en Parque de Zamudio. Aernova, que entonces fue Gamesa, Gamesa se inició, recordémoslo, como un sector aeronáutico. Y en los dos sectores, tanto el aeronáutico como el energético, se hizo partiendo de la base de lo que sabíamos hacer, del metal. Sabíamos trabajar el metal, sabíamos trabajar el acero, pues vamos a pasar al titanio, mayor valor añadido. Sabíamos trabajar el cobre, vamos a pasar a otros sistemas como la fibra para la energía, la transmisión energética. Y gracias a eso se dio un salto importante que es el que vimos ahora. Gamesa, ITP, Aernova son las punteras de la tecnología que tenemos. Y el automóvil igual. En el automóvil se dio un salto adelante, las empresas de componentes que eran pequeños talleres, se dio la concentración que no se ha dado en otros lugares y la salida al exterior. En estos momentos tenemos a Gestamp o CIA Automotive, pero Gestamp y CIA Automotive son la agregación de un montón de pequeñas empresas, de pequeños talleres que teníamos en Euskadi. Con lo cual, años 80, había muchísimas noticias. ¿Por qué? Porque además, al entrar España en la Unión Europea, a mediados de los años 80, las multinacionales que no habían estado en el mercado español entraron a saco. ¿Por qué? Porque en Euskadi no éramos conscientes. Había empresarios que te lo dicen así. Yo vendí la empresa y la vendí muy bien, pero es que ellos no querían la empresa, entendido como un vasco entiende la empresa, mi fábrica, mis máquinas, mis trabajadores, no. Querían tu cuota de mercado, tu marca, tu conocimiento del mercado. Yo fabrico amortiguadores, que fue un caso muy típico. Bien, no querían la fábrica de amortiguadores de Ermoa, querían
tu marca, que todos los talleres del Estado español y de medio Europa usaban una marca amortiguadores que tú fabricabas. Claro, compraron en la fábrica de aquí, a los 5 años la cerraron, pero se quedaron con la cuota de mercado. Muchos empresarios vascos no supieron vender la cuota de mercado. Vendieron la fábrica, pero no vendieron el pastel de verdad, que era la cuota de mercado, que eso tenía otro precio. Y además entraron en el Estado español, porque era un mercado en este momento en crecimiento, con un turismo ya entonces importantísimo, porque hay sectores que no hay que olvidar. El Estado tiene 40 millones de habitantes, pero es que vienen 40 millones de turistas en verano. Con lo cual, el consumo cerveza, por simplificar, que es una anécdota, no corresponde a un país de 40 millones de habitantes, corresponde a un país de 60 millones de habitantes. Tampoco los sabemos ver como Estado, y Euskadi parecido. Yo creo que vienen más turistas que esos, ¿eh? Creo que números es una barbaridad. Sí. Pero bueno, son muchísimos. Sí, eso es. Y luego había otro tema, que Euskadi y el Estado español era la puerta de entrada por razones culturales a Latinoamérica, igual que el mundo anglosajón tiene sus propias puertas de entrada a medio mundo mundial, y la parte francesa al África francófila, vamos. Eso tampoco se valoró muy bien en su momento. Por eso digo que hubo muchísimas noticias. Empresas nuevas compraban, montaban filiales. España le faltaba casi todo, los 80. Pues tuvimos desde el 70 al 85, 15 años, que con la transición democrática, el acojono que había de que iba a pasar desde el franquismo a qué pasaba después del franquismo, más del paro que se dio en aquellos años, pues la gente no compraba. No se renovaban los equipos como hasta ahora. Dimos un salto importante en Euskadi, por supuesto, y el Estado español en general. Fue muy divertido. Has puesto varios ejemplos de empresas que fueron financiadas por IBV, que era de alguna forma el heredero de la inversión bancaria fundamentalmente, ¿no? Esos instrumentos ya no los tenemos, Xavier. ¿Qué iba a sustituir? Por 2 razones. Cuéntame. Hay 2 razones por las cuales no las tenemos. Primero, hoy día cualquier inversión es mucho más onerosa, mucho más cara que las que había que hacer entonces. ¿Por qué? Porque entonces la inversión era para un mercado, comillas, local, que era el del Estado español. Ahora ya cualquier inversión tienes que pensar mercado europeo mínimo. Con lo cual hace falta de salida mucho más capital. Ya tenemos un problema. Segundo, en Euskadi hemos tenido 3 periodos de acumulación de capital. De las minas, siglo XIX, principios del XX, las minas todavía, pero sobre todo el sector naval, y luego el desarrollo económico del acero de los 50-60. Pero desde entonces no hemos cogido ninguna ola buena de la acumulación de capital. Esas son las buenas que han sido las que estamos hablando de los grandes, 4 grandes estadounidenses. Aquí no pillamos la construcción, no pillamos los ACS de turno, por decir en el Estado español, ¿eh? Y después de la construcción tampoco pillamos el tema digital como han cogido el mundo anglosajón. Con lo cual, tenemos un déficit de capital y somos un país muy pequeñito, Euskal Herria es muy pequeñito en estas grandes ligas. Con lo cual, tener un instrumento, como a veces se le dice al gobierno vasco, al navarro, de inversión en empresas, pues es muy difícil. Es muy difícil. El presupuesto vasco son 11.000 millones de euros anuales. Es que hoy día 10.000 millones de inversión te lo hace cualquier empresa de estas que estamos hablando. No es sencillo. ¿Qué hay que apoyar? Startups. Porque esas no hace falta mucho dinero. Hace falta una cierta protección alrededor para dar el siguiente paso. No la startup en sí, sino cómo pasamos de esa buena idea con 4 personas a industrializarse con 40. Y ese paso de 4 a 40, yo creo que sí tenemos posibilidades de capital. Hay instrumentos, hay desde los avales del Cargi, que es más grande, hay programas específicos de gobierno vasco, gobierno navarro, pero hay que hacer más esfuerzo en I+D, en innovación y en esto, en apoyo a innovación. Igual más aquí que en sostener industrias que tienen el 90% de su vida por detrás y no por delante. Vale, pero el sustituir a industrias como la automoción con lo que ya supone en Euskadi no va a ser fácil con startups. No, la automoción todavía no tengo alternativa y no debemos tener alternativa todavía. Estoy hablando a la parte previa automoción, como puede ser parte del metal, las acerías. Hacer el acero común no tiene mucho sentido hacerlo ya en Occidente y hacerlo en Euskadi con las economías de escala y los costes de mano de obra. Que no es que sean altos, son occidentales, pero es que no tiene ningún sentido ni en Euskadi, ni en Francia, ni en Alemania. Hoy día ya el acero de poco valor añadido, pues desgraciadamente se está haciendo en los países del este de Europa, donde todavía los costes son menores, se está haciendo desgraciadamente en Turquía o importándolo de China.
O sea, me refiero, el automóvil todavía no tiene alternativa y todavía tiene mucho margen de crecimiento por el tema eléctrico. El tema eléctrico es que va muy ligado a investigar en el tema del almacenamiento energético. Y aquí, en el tema de las baterías, los chinos nos han ganado por goleada, a nosotros y a medio mundo. Vamos a ver, que aquí teníamos unos embriones con Astegasa de turno y demás que saben de qué va esto. Vamos a ver si nos podemos sumar, ya no digo Euskadi y Europa, a crear un nuevo sistema de baterías de almacenamiento energético. Con las que ya hay, con la tecnología que hay, no tenemos nada que rascar. O sea, China tiene a lo grande, lleva 20 años de ventaja y sus economías de escala son brutales. Y a un auto coreano o japonés. Claro. Pero sí tenemos que buscar una alternativa, otro tipo de baterías, que eso supone desarrollo I+D y posicionarse a 10 años vista. Hay una anécdota que no sé si conoces, Xavier, que es que el propietario de la marca de pilas Cegasa es un chino que vive en Basauri. No sabía los detalles. Aunque las baterías las trae de China, pero luego le ponen su marca. Las etiquetas, sí. Es el chino de Basauri, es conocido de esa manera. No sé cómo ha quedado. Pero Segasa tiene una parte de división de baterías, luego, la parte de negocio que funciona bien, sí. La parte de desarrollo efectivamente sigue su funcionamiento y esa parece que están haciendo productos interesantes. Y ya para terminar, Xavier, hay una tendencia de la que se habla mucho ahora mismo que es la relocalización. Es decir, ha habido mucha deslocalización y ahora se habla de que, bueno, nos hemos dado cuenta de que eso de depender tanto de Asia puede ser un problema. Vamos a relocalizar algunas cosas más cerca de casa. ¿Qué opinas? Es un problema. Y creo que sí se va a dar el caso. Y se va a dar por razones económicas. Igual que económicamente, por abaratar a toda costa, se fue a Asia concretamente, bueno, a China. Vamos a centrarnos, aunque ahora es más amplio que China. El problema es que los chinos son gente inteligente. A veces a algunos se le ha olvidado. Y aprovecharon, igual que hicimos los vascos, que aquí se nos olvida enseguida. Yo he tenido familiares que iban a las ferias alemanas de maquinaria, fotografiaban las máquinas a finales de los 50, principios de los 60, las copiaban aquí y luego las vendían. Y gracias a eso han aprovechado el know-how y son fabricantes de máquina herramienta ahora competitivos a nivel mundial. China ha hecho lo mismo. Fuimos allí, copiaron todo, además con una ventaja, que en Occidente nos atendemos a las reglas del derecho occidental, ya sea el anglosajón o el francés continental. Es que en China no. En China te fusilaban, comillas, que es copiar un Opel Corsa que pasó, digo porque esto es un hecho constatado en los tribunales de justicia mundiales, lo fusilaron tal cual y no pasó nada. Claro, porque China era también un mercado tan grande en su momento que les valía todo. China ha aprovechado para coger tecnología, copiar tecnología a lo bestia. Entonces, ¿por qué vamos a ir a la relocalización? Primero, igual que ha pasado en España y en Euskadi, en China los salarios ya no son de 200 euros. En estos momentos tú quieres poner una fábrica en Guangzhou, antigua Cantón, en la costa, y tienes que pagar 800, 900 euros al mes para tener personal cualificado. Y va creciendo. Claro, ya si te pones esos niveles dices, hombre, me dijo la gente del Grupo PSA, prefiero fabricar en Vigo con un tercer turno a 1.000 euros que a 650 en China, porque además en China me copian todo. Segundo, la logística se ha demostrado clave. Cuando tú pones en manos de grandes economías de escala, todo es muy barato. Pero ha pasado lo que ha pasado ahora con los suministros sanitarios. No es que Europa no tuviese Occidente la tecnología, es que no tenía las fábricas porque estaba todo en China. Y la gente se queja y dice que hemos tardado 2 meses. Señores, ¿alguien sabe lo que cuesta poner las máquinas, un sistema de producción 2 meses? Es una maravilla que se ponga en marcha en 2 meses, porque no es tan sencillo. Porque en parte se nos ha olvidado y porque hay que poner de acuerdo en muchas cosas y a veces las máquinas específicas no las tenemos. Hay que fabricarlas ad hoc. Y tercera historia, traerlo desde allí hasta aquí, aparte del consumo energético y la contaminación, que es brutal, que no es sostenible. No podemos estar contaminando los mares, poniendo grandes barcos de China aquí todos los días. Por cierto, los buques y los aviones contaminan mucho más que el transporte terrestre de automóvil y camión, que la gente se nos olvida. Y luego por autodefensa. No podemos depender, por esa gran mayoría que dice la teoría económica, hay que diversificar mercados y no poner todos los huevos en la misma cesta. Yo creo por las 3 razones, que los salarios están subiendo en Asia y en África, que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta y porque los costes logísticos
no solamente económicos, sino medioambientales, son insostenibles, vamos a ir otra vez a una cierta producción cercana. Y esa es la gran ventaja que tiene Europa Occidental y Euskadi en concreto. Aquí sabemos hacer muchas cosas, todavía. Muy bien. Pues nada, he llegado. Te he hecho todas las preguntas que te quería hacer, Xavier. Muchas gracias a vosotros. Yo soy optimista, pese a todo, a medio plazo. Está bien acabar con esa nota positiva. Agradecerte mucho tu tiempo y tus sabias respuestas y, bueno, a desear que podamos entrevistarte en un momento donde ya estemos viendo que las cosas están mejorando. Pues muchísimas gracias. Yo espero ya la semana que viene volver a mi trabajo normal, en mi sitio de trabajo normal y no estar de teletrabajo, que está muy bien, pero me gusta más compartir con la gente. Perfecto, muy bien, Xavier, eskerrik asko. Un abrazo a todos. Agur.